Hasta ahora el gobierno del presidente Javier Milei ha mostrado poco y lo que ha mostrado es malo. Las estadísticas lo muestran, este experimento liberal extremo sobre seres vivos, como nosotros lo llamamos desde el primer día aquí en GPS, también lo contamos, ha encendido una máquina de fabricar pobres, ha encendido una máquina de despedir gente. No ha logrado ninguna ley importante que se sancione en el Congreso y todavía ahí anda dando vueltas la famosa ley Bases, cada vez más achicada en el Senado, y se postergó el Pacto de Mayo. O sea que hasta ahora el presidente, más allá de los insultos y los conflictos, después les vamos a hablar del conflicto absolutamente absurdo que ha emprendido con España, no ha mostrado demasiado. Sin embargo, hay que decir que la falta de coraje político del peronismo respecto del manejo de los planes sociales y de la plata de los comedores le dio un triunfo inesperado, un triunfo político inesperado e importante al gobierno. ¿Por qué les digo esto? Porque la causa que se abrió, con datos bastante amañados, pero la denuncia que mandó la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, sobre la existencia de comedores fantasmas, claro, después se fue comprobando, cuando entra a la Justicia Federal, que no era solamente una denuncia de una ministra, una denuncia inventada, no era una denuncia de redes, sino que tenía algún grado de sustento y avanzaron los allanamientos. Y esta semana se conocieron los allanamientos y la vergüenza de otra vez los dirigentes piqueteros con miles de dólares. Ya en algún momento, en una dirigente, la tesorera de la Corriente Clasista y Combativa, le habían encontrado $35.000 en la casa y balbucearon explicaciones y dijeron que no, que era una excepción, los ahorros de toda la vida. Pero esta vez en los allanamientos aparecieron, en un caso $16.000 en un allanamiento del Partido Obrero y en otro caso del FOL, un frente no muy conocido, aparecieron como $40.000. Y entonces uno dice, che, ¿y de dónde sacan esa plata? Porque quien tiene dólares hoy por hoy, cuando las transferencias son bancarizadas, es guita negra, viejo. Es guita que negrearon, la sacaron del circuito y la utilizaron para negrear. Esto le ha dado un triunfo político inesperado al gobierno. ¿Por qué? Porque genera un descrédito sobre todo lo que fueron estos 20 años de intentar con políticas sociales frenar el descontento, la desesperación de la gente. Algo andaba mal y nosotros aquí en GPS y en América Noticias muchas veces contamos que algo andaba mal con los movimientos sociales, porque cada vez que iba un móvil y le preguntaba a cualquiera, ¿por qué estás acá? Aparecía alguien que decía, no, el compañero no puede hablar, habla con el referente. O la persona misma te decía, no hablen con el referente. Y si alguno se animaba a contestar, te decía, y vengo por el plan. O sea que esa estructura de cortar 9 de julio o ir a marchar era una estructura extorsiva, ¿sí? Algo andaba mal. Y después nosotros, en otras investigaciones, comprobamos que había venta, nos hemos cansado de hacer notas donde se veían en ferias populares, en puestos, alimentos que tenían prohibida su venta porque los distribuía Desarrollo Social. Sin embargo, aparecían en ferias populares, en puestitos para vender. Uno dice, bueno, era picardías. Bueno, no era picardía. Al cabo de todos esos circuitos complejos, había guita. Y había gente que estaba haciendo guita. ¿Cuánta plata? No se sabe. Pero todos estos desmanejos, el peronismo los conocía y los pudo haber cortado y perdió la oportunidad de cortarlos. Y le ha dado ahora un triunfo inesperado, triunfo político, por supuesto, al presidente Javier Milei. Porque además simplifican todo. El gobierno dice, bueno, era el peronismo el que eran los movimientos sociales están vinculados al peronismo. Y la verdad que no, porque algunos son de la izquierda trotskista, otros eran albertistas, hay una infinita variedad y matices entre los movimientos sociales, pero para el común de la población, son todos piqueteros, ya está, viven del Estado. A lo largo de los años, eso que nació después del 2001, de la crisis de gobernabilidad que se llevó a Fernando de la Rúa en helicóptero, recuerden cómo nacen los planes sociales hace más de 20 años,
el presidente Eduardo Duhalde, junto con la Iglesia y junto con algunas agrupaciones empresarias, dice, muchachos, distribuyamos algo de plata porque acá hay mucho hambre y no vamos a poder gobernar. Eso que nació así, en un momento sirvió para calmar la locura de la gobernabilidad en la Argentina. Durante los años de Cristina se lograron reducir. Muchas veces lo hemos escuchado contar a Sergio Berni, que en aquel momento era el 2 de Alicia Kirchner, que él había logrado bajar la cantidad de planes, creo que a 200.000. Y existía la asignación universal por hijo luego. Que nadie acusa, nadie critica la asignación universal por hijos, ni la tarjeta alimentar, porque son planes universales donde no hay demasiado curro para hacer. En cambio, con los otros planes sí. Y después vino el macrismo, que le dio a las organizaciones sociales, tanto a las trotskistas como a las peronistas, le dio la posibilidad de que ellos armaran los listados de las altas y de las bajas. Y ahí cobraron un poder, que es ese poder que se ve en las marchas, donde el poder de decir, bueno, si no venís, te saco el plan, si no venís, te descuento, si no venís, te pasan estas cosas, o te quedás sin el bolsón de alimentos. Los mecanismos, esta vez se conoció la cuestión de los comedores fantasmas, pero los mecanismos de dinero que se inyectan desde el Estado son tres. Son los bolsones de comida, son el dinero que va a los comedores instrumentados por movimientos sociales y los planes cooperativas, ¿no? Esos planes que crecen después, o sea, porque crecen durante el macrismo y vuelven a crecer exponencialmente, con razón, durante la pandemia, porque era una manera de darle algo de trabajo, aunque fuera trabajo trucho, a la gente que no tenía laburo. Después el gobierno de Alberto sabían que esto se había hipertrofiado, sabían que esto se había ido al carajo, y el ministro Zabaleta pide una auditoría a las universidades para ver dónde iban la plata, si eran cooperativas o no, si existían las cooperativas. Hicieron varios intentos, pero nunca tuvieron el coraje de cortar de cuajo esto que se había convertido en un inmenso negocio que era extorsionar al Estado. Cuando uno iba a los barrios, se encontraba con cosas que evidenciaban que no estaba bien. Esto mismo que yo les conté recién. Si uno iba a la marcha, a esas marchas, y iba con un micrófono y decía, che, ¿por qué estás acá? Te decían, no, habla con el referente. ¿Sí? Y no querían contestar. Cuando vos ibas a un barrio, te encontrabas con que te cobraban una parte del plan. Y entonces la respuesta de los movimientos sociales decía, bueno, es tanto, que es una excepción, siempre hay algún vivo. Por supuesto, nosotros estas cosas las registramos así. ¿Por qué no anotaron el plan? Sí, estaba trabajando y me quedé sin laburo. El plan es, ponele, es de 5.800, no creo que todo 5.400. Bueno. El tema es, ponerle que nosotros se pagan las cuotas. Las cuotas ahora son de 450. Bueno, este era el tipo de cuota que cobraban. Te conseguían un plan y te cobraban un diezmo, como quieran llamarlo. Hay una vieja tradición en los partidos marxistas, según la cual, como los partidos marxistas no reciben plata de empresas, entonces se nutren y funcionan por el dinero de sus militantes. Claro, cuando los militantes tienen trabajo, no cuando es gente que está con necesidades básicas insatisfechas, en la indigencia o teniendo que ir a pedir comida. Ahí hay algo que está mal. Gabriel Solano, dirigente del MST, en su momento dijo, sí, nosotros le cobramos el 2% a la gente, pero es un aporte solidario. Y ahí uno decía, che, hermano, es gente que está con necesidades básicas insatisfechas, no le puedes cobrarle el 2% como si fuera un militante estudiantil de clase media o alguien que tiene trabajo y colabora para el partido, o como los diputados colaboran para el partido. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Sin embargo, así funcionaba. Y ahora, fíjense que nadie quiere dar la cara, todos están muy incómodos porque no saben hasta dónde va a llegar la investigación, porque allanaron lugares del Partido Obrero donde encontraron plata negra y encontraron una cantidad de cosas que son difíciles de explicar. ¿Para qué necesita dólares
Si sos una organización obrera de resistencia contra la máquina de fabricar pobre de Milei, ¿para qué necesitas los dólares? ¿Para qué negreaste plata para comprar dólares? Si no se pueden comprar dólares en blanco, va, sí, el dólar MEPA, lo sumo, pero ¿para qué? ¿Para qué necesitas los dólares? Ellos, que tanto tiempo se diferenciaron de la burocracia sindical enriquecida, los gordos que andaban en los autos, terminan haciendo mecanismos parecidos. Yo mismo he visto a dirigentes de movimientos sociales que habría que llevarlos presos por portación de camioneta. ¿Sí? O si no, acuérdense, porque nosotros estamos hablando de los que vemos acá, que los que cortan la 9 de julio, pero acuérdense del clan Sena, ¿sí? De los piqueteros del Chaco, los que terminan matando, mamá, papá y el nene terminan matando a Cecilia Stercisovsky. Y nunca apareció el cadáver. Ahora consiguieron una especie de esas cosas que hace la justicia idiota en este país, que soltaron a papá y mamá y lo dejaron solamente al pibe preso, como si hubiera podido hacer desaparecer el cadáver solo. Si el cadáver de Cecilia nunca apareció. Pero cuando salta la desaparición de Cecilia, ¿qué es lo que sucede? Se conoce la vida del clan Sena. ¿Y quiénes eran los del clan Sena? Que tenían un manejo similar al de Milagro Sala en Jujuy, pero con una particularidad. Estaban como acordados con el gobernador Capitanich. ¿Sí? ¿Cómo era este acuerdo? Porque digo, también Sena iba en una colectora de las PASO, de la elección de Capitanich. ¿Cómo era el acuerdo? Los Sena iban y cortaban las calles, las rutas. Entonces Capitanich iba y le decía al gobierno nacional, y mira, tengo las rutas cortadas, dame plata. Y ahí le daban plata a los Sena. Entonces, y los Sena a su vez construían casas, pero no daban las escrituras de las casas. Entonces la gente que vivía en esas casas eran como rehenes de esta gente. Podían vivir en esas viviendas, pero nunca eran dueños de sus casas y en cualquier momento los podían echar. En cualquier caso, más allá de todo esto, los Sena, se supo, iban y podían comprar no una, dos camionetas Hilux 0 kilómetros al contado, así, plata en mano, sobre la mesa, y nadie le llamaba la atención, y eran piqueteros. Y eran piqueteros resistentes y tenían una escuela con el Che Guevara, pero podían comprar camionetas Hilux, tenían campo, tenían una chanchería donde se supone que ahí hicieron desaparecer el cuerpo de Cecilia. Todo este asco, el peronismo no lo conocía. ¿Por qué no lo cortó? En un momento dado, porque nos decían que bueno, que no, que esto eran excepciones, que eran casos excepcionales, que no había que con estas cosas mancillar el trabajo de todos los comedores, y la verdad que no. Pero durante mucho tiempo se pudo haber investigado en serio desde el Estado, que era quien tenía la información, y no se lo investigó para separar la paja del trigo, para separar los ladrones de los honestos. Vean este caso, también lo contamos nosotros en Ezeiza. Tiene que ver con esta época, con los comedores, cómo mandaban comida a un comedor y el comedor que hacía te vendía la mercadería. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cuántos bolsones querés? Uno. ¿Uno? O uno. Bueno, serían dos. Tres. Tres. ¿Tres uno? ¿Varas, vos querés uno? Sí. Dale. El nombre de la señora es Graciela Cabrera. Graciela Cabrera. Y que no salgamos. Toma. Bien. No hay 100, ¿no? Sí. Tengo una consulta, pues yo tengo un almacencito. ¿Eh? Tengo un almacencito, yo soy el tío de ella que te habían dicho Sí. ayer, ¿viste? Sí. ¿Hay posibilidad de conseguir así de cantidad? Pagamos la mercadería y le preguntamos si había posibilidad de conseguir mercadería en cantidad para revender en un almacén. La señora no es que se horrorizó y dijo de ninguna manera, esta plata, esta comida para los necesitados, nada. Así funcionaba. Y esto era tan evidente que no se entiende por qué el peronismo no hizo una investigación seria para terminarlo y no regalarle a
ahora el gobierno de Javier Milei, que ha cortado directamente toda comida a los comedores, porque así funciona. Nos vamos de un punto del péndulo al otro. En lugar de cortar los curros, ahora cortaron la comida. Y así estamos, porque no es que la comida reapareció, no. ¿Hay comedores fantasmas? Sí, hay comedores fantasmas. Dentro del listado de comedores fantasmas hay comedores que los relevaron con mala leche y no son comedores fantasmas. También, próximamente en GPS se los vamos a contar. Pero el peronismo, cuando gobernó Alberto, por producto de las internas raras que había ahí adentro, no, en todo caso, perdió la oportunidad de terminar con este aparato extorsivo. ¿Por qué les digo aparato extorsivo? Porque se llegó al punto delirante en la Argentina por el cual el Estado argentino, un Estado pobre, deficitario, en crisis, que tenía que imprimir plata, le daba plata a las organizaciones que le cortaban la calle pidiéndole plata. Entonces, los partidos marxistas, que teóricamente se tienen que mantener con su aporte, eran mantenidos por el Estado, con la plata que le daban producto de los cortes. Le daban plata los partidos marxistas, pero también, estos eran los piqueteros opositores. Los piqueteros oficialistas, también había una ley no escrita, que me contaron varios funcionarios de desarrollo social en los tiempos de Alberto, por el cual, por cada plan que le daban, no sé, al Polo Obrero, a Unidad Piquetera, a los piqueteros duros que no estaban con Alberto, por cada plan que le daban 2 o 3 a los piqueteros oficialistas. O sea que eran socios. Los piqueteros de Unidad Piquetera conseguían un plan, había 2 o 3 para los oficialistas. ¿Quiénes eran los oficialistas? El Movimiento Evita, Juan Grabois, la Corriente Clasista y Combativa. Recuerdan la Corriente Clasista y Combativa, en la causa de la jueza federal Vence, allanaron la tesorera el año pasado y le encontraron $35.000. Casualidad o no, aparecieron los $35.000. En el caso del Movimiento Evita, era todo tan grotesco que Emilio Pérsico, uno de los dirigentes del Movimiento Evita, firmaba los planes, ¿para quién? Para el Movimiento Evita, porque él era uno de los que firmaba los planes para el propio Movimiento Evita. Ahora hay una causa judicial que ahí dormirá el sueño de los justos o no, en Comodoro Pi, pero ¿cómo políticamente el peronismo nos dijo, bueno, basta de esto, esto no se sostiene más? Una vez terminada la pandemia, había que organizar esa locura. Los planes se expandieron tanto durante la pandemia que recuerden que hace poco se supo que había miles de personas que se habían ido del país, que les iba bárbaro. Sin embargo, seguían cobrando los planes porque nadie los había depurado. Entonces, pudiendo hacer, si querían tener asistencia social universal real, pudiendo hacer el IFE, como fue en su momento, el IFE llegó donde tenía que llegar y no hubo curro. ¿Por qué mantenían los planes cooperativas, con cooperativas fantasma, comedores truchos, alimentos que no llegaban? ¿Por qué mantenían eso? ¿Por qué no lo cortaron o por qué no lo limpiaron? Incomprensible. Y hay que decir que esto fue discutido adentro del gobierno. Escuchen a Cristina. El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. Entonces, que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita. Si Evita los viera, mamita. Eso, si Evita los viera, es para el Movimiento Evita. Era una de esas pelotas envenenadas que solía disparar Cristina Fernández de Kirchner cuando discutía en la interna. Pero se pasaron tanto discutiendo en la interna que, claro, Alberto defendía a los movimientos piqueteros porque consideraba que esos movimientos piqueteros oficialistas le garantizaban el control de la calle. Así se le fue pasando el tiempo y así llegamos hasta hoy, donde hay un festival de plata en organizaciones, en los allanamientos aparece un festival de plata, donde hay comedores truchos, donde hay planes que no se entiende bien por qué los dieron, y ahora son los intendentes. Cada vez, por ejemplo,
hay un allanamiento y dice, bueno, en tal municipio, no quiero decir nombre porque después me empiezan a llamar todos para decirme nosotros no somos. En tal municipio aparecieron 5 comedores fantasmas. Y los intendentes dicen, pero no eran nuestros. Sí, no eran de los intendentes. La propia Cristina dice que no eran de los intendentes. ¿Por qué? Porque como parte de estas cosas locas de las internas del peronismo, le daban, para debilitar a los intendentes, le daban a los movimientos sociales plata para que hicieran clientelismo y consiguieran gente, pero a su vez esa gente iba a las marchas y les pedía más planes, apretando, extorsionando al Estado, diciéndole la necesidad de la gente, dennos más planes, dennos más alimentos para los comedores. Con este acuerdo que yo les digo, había por cada plan que salía para los piqueteros opositores, había 2 o 3 para los piqueteros oficialistas. Así se llegó a este disparate. Y entonces ahora ahí salen los intendentes, los gobernadores. Claro, Milei aprovecha y dice, ven, esto es toda la vergüenza de los desmanejos del peronismo. Y lo que queda del peronismo dice, sí, pero nosotros lo manejábamos, los planes, la plata no venía para nosotros. Tarde. No lo cortaron en su momento y ahora a llorar al campito. Mientras tanto, porque no nos olvidamos de lo que se vive en la Argentina de hoy, las cadenas internacionales encontraron un punto que registra y condensa la miseria que se vive hoy en la Argentina. Ese punto es el mercado central. Ahí, en esos contenedores donde se vuelca la verdura podrida, ahí la gente chapotea buscando un poco de lechuga, un poco